El área de radio de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, a través de rdn.pe, presenta el documental sonoro Ñujanchik. El noticiero en quechua me parece importante porque revalora nuestro idioma y que los jóvenes sientan la importancia de vida sobre ello. Causachun, Perú. Yapanchik Yachasum Runa Simita significa todos aprendamos quechua. Ñuhakani sonjuyo runasimi rimanaypaj. Estoy orgullosa de hablar quechua. Causachun Perú, causachun Ñujanchik, causachun Liu, runasimi rimajkuna, waynasipaskuna, ama penjakuychicho runasimi rimayta, kachkanchiraqmi. Allinpunin, runasiminchiktam riqsiyta munachkanku kay wayna kay sipaskuna. Chaynakaptinqa allinmi kanja, chaynata llamkaspankum aswan allinta suyunchikta riqsinqaku kusa. Astawan kallpanchasun runasiminchikta, runasimipi rimaptikichikqa sunquykichikmanta pacha lluqsimuna. Ñujanchik, todos somos nosotros. Mi nombre es Hugo Eduardo Coya Honores, soy presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Yo en agosto del 2016 soy convocado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él me llama para asumir la presidencia del IRTP, del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Y cuando yo me siento a ver algo que siempre me incomodó, siempre he sido un firme partidario, un defensor de las lenguas originarias, muchas de las cuales están en extinción, y me pregunto por qué nos llamamos TV Perú y Radio Nacional cuando solo somos TV Perú y Radio Nacional de aquellos que hablan español, los que hablan castellano. Y a partir de eso es que surge la iniciativa de realizar por lo menos un programa en lengua originaria, en ese caso el quechua, que es el segundo idioma más hablado de nuestro país. Como era una idea pionera, el único antecedente que existía de algún tipo de contenido en televisión nacional en idioma quechua se remonta a la época del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? En la década de los 70. Pero lo que había era un noticiero en castellano con un segmento de algunas noticias en quechua. Mi decisión era no hacer un noticiero traducido ni crear un segmento en quechua, sino hacer un noticiero en todo sentido de la palabra. Un evento realmente histórico en la televisión nacional y es que se acaba de estrenar el primer noticiero en quechua. Hicieron su estreno en Ñujanchik, primer noticiero en quechua transmitido por el canal del Estado y también por Radio Nacional. Ñujanchik es el programa informativo en quechua, el primer noticiero en quechua que hay en la televisión peruana. Mi nombre es Carol Ruiz Salas, yo soy directora de los programas en lenguas originarias de TV Perú, Ñujanchik y Hiwasanaka, ¿no? Son los noticieros en quechua y en aymara respectivamente. Ya al ser convocada a un proyecto de este tipo, en el cual yo jamás hubiese imaginado, pues no sé, trabajar en lo que a mí me gusta, en lo que yo conozco, yo tengo una experiencia más de 20 años en periodismo televisivo, aunado al quechua, a un idioma por tanto tiempo relegado, un idioma en el cual yo sí siempre tuve el interés y que creo que en la más remota idea pues era pensar que se podría hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces era cristalizar primero un sueño, por eso no lo pensé dos veces y vine. Me siento orgullosa, ¿no?, de formar parte de un proyecto. Es un proyecto histórico, nunca antes hecho, ¿no? En el gobierno de Velasco se intentó hacer una iniciativa de este tipo, un poco diferente a la de hoy, pero ya había alguna idea de hacer proyectos de este tipo, ¿no? Sin embargo, nunca más se pensó, sobre todo en un proyecto que implicara pensar en esas poblaciones vulnerables, ¿no? Esas poblaciones discriminadas. Yo lo que creo es que los gobiernos anteriores
no privilegiaron esto porque lo que querían era uniformizar y la idea de que todos hablemos igual. Y ocurre de que había este divorcio, porque hay mucha gente que nunca habló castellano, no aprendió a hablar castellano y seguía viviendo en su burbuja. Entonces el Estado no llegaba a ellos. Yo recuerdo mucho cuando recién decidimos lanzar la iniciativa, yo le pedí a los corresponsales que fueran a diferentes regiones del país, a las zonas mayoritariamente quechohablantes, y le preguntaran a la población qué les parecería tener un programa en quechua. Y recuerdo mucho algo que se me quedó grabado. Una señora de aproximadamente como unos 75 años de edad en la Plaza de Armas de Huancavelica. Y la señora dijo, palabras más, palabras menos, ahora sí podré sentarme a ver a la televisión y entender lo que dice. Chaskikunamut hayya karuta raskir haku, willakuykunata apaspanku. Chaynatam ñuqanchik, llapayan llaqtakunaman, allin ninchikpaq willakuykunata chayachisun. Ñuqanchik, lunes manta, viernes punchawkama, 5:30 achikiaita. TV Perú, Radio Nacional Piwan Cusca. Todos los fines de semana constantemente nosotros estamos buscando generar notas que sean de ese tipo, ¿no? Novedosas y que un poco reflejen el día a día de... Hay muchos quechohablantes de aymaras acá en Lima, ¿no? Entonces siempre hay una historia que contar, ¿no? Todo el mundo cree que el mayor número de quechohablantes está en el interior del país y no es así. El mayor número de quechohablantes está acá en Lima. El horario sí se había pensado un poco por el horario en que el quechohablante comienza sus actividades, y eso que 5:30 para él ya es muy tarde, en verdad se levanta muy temprano, ¿no? Entonces, pero como nosotros salimos también simultáneo con Radio Nacional, entonces de alguna manera hay el alcance hacia ellos. Lamentablemente, como Estado, siempre tenemos las dificultades de presupuesto. Trabajamos con presupuestos muy acotados, un presupuesto público que naturalmente tiene pues otras demandas de salud, educación, etcétera, y no tenemos para mantener una operación muy grande porque de todas maneras las operaciones, digamos, en lenguas originarias demandan más esfuerzo porque no tenemos todo el personal, hay que reunirlos, hay que capacitarlos, entonces los costos son totalmente distintos de un programa en castellano. Pusimos algunas condiciones para incorporarse. Primero, la lengua tenía que ser lengua materna. O sea, su lengua materna tenía que ser el quechua. O sea, no es una persona que aprendió a hablar quechua, digamos, en una academia, un instituto, en una universidad. No, simplemente que nació hablando quechua. La segunda condición que pusimos para hacer este reclutamiento era que la persona tenía que ser un profesional de las comunicaciones. Entonces, fue muy difícil primero juntar el primer grupo que pudiera hacerlo, con una experiencia que nunca se había hecho. Pasaron varios meses, llamamos a lingüistas, llamamos a comunicadores, tuvimos varias reuniones con personas del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, buscamos asesoría y bueno, fueron casi 6 meses en que tomamos la decisión, ya estamos listos para salir. Y eso ha sido más o menos el proceso inicial, que en honor a la verdad no ha sido un proceso fácil, todo lo contrario, ha sido un proceso extremadamente difícil. Difícil ¿por qué? Primero por estas condiciones de seleccionar qué tipo de idioma, cómo íbamos a redactar, no teníamos suficiente personal, porque acá los camarógrafos, los editores, los operadores de audio, todos ellos evidentemente no son quechohablantes. Fue adaptarnos a un sistema en poco tiempo, porque también requeríamos un reportero, no teníamos un reportero durante los ensayos. Entonces los conductores básicamente hacían casi todas las traducciones en vivo, lo cual también los desgastaba. Si bien ya venían haciendo las pruebas, los pilotos, una de las primeras dificultades fue que obviamente quienes están en la parte técnica y producción no conocían el idioma.
¿no? Entonces eso sí generaba un poco de problema a la hora, sobre todo, de lanzar los videos, porque no sabían en qué momento los conductores estaban presentando una nota o debían pasar a otro tema y si no sabían si las imágenes correspondían o no, ¿no? Entonces la producción eran periodistas netamente castellano hablantes, igual los técnicos, cámaras, absolutamente todo. Yo me llamo Renato Romero, tengo algunos años de editor. Cuando me propusieron editar para Ñujanchik, yo tenía 2 años trabajando aquí en el canal y he estado en Ñujanchik 2 años más también, aparte. Bueno, la verdad es que yo no conozco nada de quechua, ¿no? Y la dificultad era que, o sea, yo pensaba que el traductor se iba a sentar a mi lado, ¿no? Y me iba a ir indicando qué cosa iba poniendo en cada párrafo, pues bueno, de la lectura. Pero no podía hacer realmente, o sea, ahora me doy cuenta que no podía hacer porque él tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Tenía que hacer las traducciones, tenía que sentarse a ir cambiando todos los textos, ¿no? Que le daban, tenía que grabar, o sea, muchas cosas como para que se siente conmigo a editar, o sea, era imposible. Al inicio, cuando me daban las notas, yo escuchaba la locución y lo vestía según me parecía, pues, ¿no? Porque eran muy poquitas las palabras que podía entender. Y entonces yo me daba cuenta que la nota no encajaba mucho, pues, o sea, no coincidían la lectura con las imágenes que se veían. Entonces se ideó que lo mejor era que se dividiera el texto en párrafos, ya no en bloques enteros como estaban antes de cada entrevista, sino pequeños párrafos de 2 o 3 líneas. Entonces de ahí se logró una mayor coincidencia. Entonces ya al final ya no me hacía problemas ya, porque así sean textos grandes estaban divididos en párrafos y el mismo Raúl los dividía él mismo, ¿no? O sea, leía un párrafo, Raúl, que es el traductor, ¿no? Leía un párrafo y decía párrafo 1, por decir, ¿no? Y leía, ¿no? Y luego aclaraba, ¿no? Párrafo 2 y volvía a leer. Y así, cada fragmento lo iba leyendo por separado. Entonces eso me facilitaba muchísimo el trabajo. Mi nombre es Raúl Chirja Aljahua, soy de Apurímac. Mi función en Ñujanchik es hacer notas en locución en off. Ya el grupo, cuando yo llegué a Ñujanchik, el grupo ya estaba conformado, ¿no? La productora, los editores, el conductor, la conductora, todo estaba conformado. Y yo llego al programa, es como, no sé, una sorpresa. Estoy paseando por acá, llegué al canal y necesitan un quechua hablante. Llegué acá y me llevaron a la radio para una convocatoria para hacer, ¿no? Y me dieron pues un informe para hacer en quechua, si era bueno, porque más antes habían venido profesores, no sé, universitarios, abogados que querían estar en mi puesto, ¿no? Me dificultaba un poco en la parte política, pero los demás notas como agricultura, digamos, ganadería, yo conozco, ¿no? Yo he vivido con eso desde niño, entonces más facilidad, tengo palabras, digamos, para hacer la nota más rápido, la hago más rápido. Carol y los demás mis compañeros me ayudan bastante, ¿no? Consulto, no digo, ¿sabe qué? Esta parte no me queda claro, ayúdame en esta parte como lo digo, entonces me ayuda bastante. Creo que el equipo, el compañerismo me ha ayudado bastante. Quechua hablantes como tal, o sea, como primera lengua materna, están los conductores y nuestro reportero. Todos pasan por una capacitación rápida de lo que es cosmovisión andina, ¿no? Y de entender también cuál es nuestro menú prioritario para nuestro público. Este proyecto de por sí tiene esa misión, primero, de llevar información en su lengua, en su propia lengua. Y segundo, está pensado en su cosmovisión, en su forma de ver la vida. La pauta no es una pauta con noticias netamente citadinas o centralizadas. Al contrario, damos información en política nacional, que es lo que necesita conocer, lo más importante, y luego todo es regional y de acuerdo a los intereses: agricultura, ganadería, salud, cambio climático, son las cosas que más les interesan. Luego viene deportes, incluimos también el tema cultural y costumbrista, que son parte de su historia. Son proyectos hechos basados en nuestro público objetivo. Nosotros recibimos muchos comentarios, sobre todo al inicio, ahora menos, ¿no?, de que deberíamos nosotros subtitular el noticiero porque no lo entienden, gente castellano hablante no lo entiende, ¿por qué no subtitulan? Pero ese no es el objetivo, porque nuestro público real es quien por años ha recibido las noticias en otro idioma y que muchas veces
no entendía o entendía el mensaje tergiversado. Entonces, para ellos es este noticiero. Ari yaucha enero que ya pascunan mi tocón zapa punchao mi mis manachukunan jariki viernes yaraj mi kachkan uy bachakunam pawa puruyo. Me llamo Clodomiro Landeo Lagos, soy conductor en el noticiero Ñujanchik, noticiero quechua, aquí en TV Perú. El primer asunto es que no había antecedentes de noticieros quechua. Entonces, ¿cómo concebimos la incorporación del quechua al periodismo? No había antecedente. Ese era un primer tema. Si traslado mi forma de hablar cotidiana, mi forma de relacionarme con mis amigos, con los comuneros, o imito la locución noticiosa del castellano. Entonces, encontramos que el quechua es una lengua que está recuperando sus capacidades. No es que no tuviera muchas capacidades antes, sino es que estaba restringido a espacios que no tenían que ver, por ejemplo, con la política, por ejemplo, con la ciencia, con las ciencias sociales, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos construyendo una propuesta de cómo utilizar el quechua en un noticiero. En un equipo de gente joven que igual también hay quechua hablantes, hay malhablantes, pero también hay chicos que han crecido bajo una mirada citadina y que han aprendido o tienen que aprender a ver la noticia de manera diferente, de acuerdo a nuestro público. Entonces también han tenido que aprender de cosmovisión andina, de entender y de sobre todo conocer qué es lo que a nuestro público realmente le interesa. 2, 1. Ñaña turikuna. Kaiwata payari kijapiri ayana kunapa ayam kainikichi. Imainayam Perú suyu yakta masikuna. Ayang chikachkanchik. Kaipika. Yo soy Iris Cindy Cárdenas Carrasco. Recientemente me estoy incorporando como conductora del programa informativo en quechua Ñujanchik. La comunicación en quechua todavía es reciente, no se cuenta con muchos profesionales que puedan incorporarse en el equipo y por ello es que a veces tengo que hacer varias labores, ¿no? Como por decir elaborar las notas informativas, hacer los doblajes y además de eso empezar a redactar los banners que también tienen otro concepto en el quechua, porque si lo tradujera tal como está en el español ya pierde el sentido original del quechua. Hace poco vino una artesana del Cusco, pero la sentía muy minimizada. Es cuando empezamos a hablar de temas cotidianos, pero en el mismo quechua. Será después de más o menos 10-15 minutos de una pre-entrevista en que la señora logró tomar un poco de confianza en mí y expresó lo que según la responsable del proyecto alguna vez no solía decirlo. Y además ella me comenta de que es la primera vez que le ve a la señora sonreír en una entrevista. Al inicio no era tan sencillo hasta el día de hoy, ¿no? Si queremos hacer un tema específico, lo primero que preguntamos es si tienen un vocero quechua. Lamentablemente muchas instituciones, sobre todo el Estado o aquellas que están muy vinculadas a los campesinos, al quechua hablante, no tiene profesionales o voceros en el idioma. Eso pasa en el quechua. El quechua es la segunda lengua más hablada del Perú, la segunda oficial y es un poco que nos acarrea un poco de contratiempos a la hora de hacer nuestros informes si queremos hacerlos en el idioma, ¿no? Si están en español, pues no hay otra que doblarlo, como ustedes ven que hacemos, ¿no? Vamos con otra información sumamente importante, gran estímulo para quienes trabajan además en favor de nuestras lenguas originarias. ¿De qué se trata? Ñujanchik es el programa informativo en quechua, el primer noticiero en quechua que hay en la televisión peruana, que ha resultado elegido finalista en un concurso internacional. Fue una verdadera sorpresa porque los Global no es que nosotros nos presentamos espontáneamente,
no estamos a la casa de premios, sino ellos nos llamaron a pedirnos que nos presentáramos porque les parecía el proyecto muy importante para la sociedad y que había aportado mucho y todo. Entonces nos presentamos a solicitud de ellos. En eso estamos, ¿no? O sea, estamos realmente muy entusiasmados, muy gratificados y ha sido pues un espaldarazo, ¿no? A nivel internacional la nominación. Soy Luz Corina Quispe, pobladora de la ciudad de Lampa, Puno. Nosotros somos pobladores quechohablantes y con las noticias en nuestro idioma estaremos mejor informados. Muchas gracias. Definitivamente, lamentablemente, históricamente, el quechua ha sido sinónimo de discriminación. O sea, la creencia de que solo los pobres hablan quechua, que las personas más atrasadas hablan quechua, que los subdesarrollados hablan quechua. O sea, no reconociendo el valor, la relevancia y la importancia que tiene esta lengua para nuestro país y para el mundo. Y lógicamente al principio teníamos dificultades de, por ejemplo, conseguir auspiciadores, porque no entendían porque o había este prejuicio de que de repente estas personas eran pobres y por lo tanto no tenían tanto dinero como para comprar los productos. Yo recuerdo algunos periodistas haberme reunido con ellos para preguntarles también qué les parecía. La mayoría, es cierto, aplaudió, pero por ahí alguno me dijo: mira, vas a provocar la división del país. Básicamente, Ñujanchik y Higuasanaka cumplen un rol importante, o mejor dicho, una misión importante para lo que primero que ellos fueron creados es para cumplir con un derecho, y que es el derecho a la información que todo peruano, todo ciudadano debe tener. Entonces estábamos hablando de un sector de la población, casi un tercio de la población, que durante años recibió noticias o vio información en un idioma que no era el suyo, que no entendía, que fue obligado a aprender, porque al final el quechohablante neto a veces hasta nunca logra comprender, porque no tiene la explicación ni los conceptos necesarios. Ñujanchik lo que busca es llegar a todo el sector de quechohablantes que nunca tuvo la oportunidad de, primero, tener un centro de información, y segundo, de tener la posibilidad de que su voz se escuche. Ahora los quechohablantes de cualquier parte del Perú o del mundo se pueden sentar, encender la televisión a la hora del noticiero y sentir que son exactamente iguales que cualquiera que no habla una lengua originaria. Eso yo creo que tiene un valor per se que va a trascender a mí, al IRTP y a la historia. O sea, hemos marcado un hito importante. A partir del lanzamiento de Ñujanchik, ya los medios de comunicación peruanos han quebrado un estigma, un prejuicio de no se puede hacer. Porque si lo podemos hacer nosotros desde el Estado, cualquier medio de comunicación lo puede hacer. Y lo puede hacer con el éxito que ha tenido. Vendrán mejores programas, vendrán otros programas, pero ya hemos marcado una ruta con relación a eso, ¿no? ¿Qué esperamos ahora? Primero, esperamos ampliar nuestra programación en lenguas originarias. Estamos en el Año Internacional de las Lenguas Originarias. Nos gustaría hacer más y mejores programas, ya no solo un noticiero. Queremos tener programas culturales, programas de entretenimiento. Las personas quechohablantes, que son más de 5 millones en nuestro Perú y la lengua originaria más hablada en América Latina, hace que sientan su autoestima fortalecida. Es como una especie de reivindicación de la lengua que por tantos años, por motivos diversos, ha sido un sector que ha sido discriminado, por así decirse, y ellos también han adaptado esa discriminación como parte de sus vidas. Este programa en concreto es simbólico, aparte de los otros valores, porque pone en claro una reivindicación esperada por nuestros pueblos por muchísimos años,
que no se margine a sectores importantes de la población en el sistema de comunicaciones. Y este noticiero en quechua, como reivindicación, ha tenido un peso grande, un impacto que fue muchísimo más allá de lo que nosotros esperamos y calculamos. No interesa si tú vives en Andoas, si tú vives en Tacna, si tú vives en Tumbes, si tú vives acá en San Juan del Lurigancho, si tú vives en Puno, el país somos todos. Y el país somos todos, es este país que somos nosotros. Fue así como surge la iniciativa Ñujanchik. El documental sonoro fue realizado por las y los estudiantes del Taller de Proyectos y Realización Radial de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres.